¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 22 de febrero, transmitiendo desde el mejor país del mundo, desde Canadá. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante de extrema relevancia y de gran importancia, que tiene que ver con las 11 razones principales por las cuales una persona puede resultar inadmisible a Canadá. Es un tema difícil, a nadie le gusta escuchar por qué podría ser inadmisible, siempre estamos del lado positivo, pero es increíblemente importante saber que si alguien está dentro de estos 11 supuestos, su aceptación final, su aceptación como residente permanente, que no como residente temporal, podría estar comprometida. Entonces, vamos a analizarlo. Tengo aquí un documento que voy a compartir con ustedes en este momento. Lo deben tener en este momento en pantalla. Eh, ¿Cuál es el objetivo específico de esta sesión? Identificar las 11 razones principales por las cuales una persona resulta o podría resultar inadmisible para Canadá. Perdón, no les estaba compartiendo el documento, ahí debe estar el documento ya. ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es la duración estimada de esta sesión? Van a ser 30 minutos. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Por qué es importante saber si puedo ser inadmisible en Canadá? ¿Por qué necesito saber eso si ahorita todo es felicidad, todo es novedad? ¿Por qué pensar en ese aspecto un tanto negativo? Miran, hay tres razones por las cuales yo considero que debes de conocer las razones de inadmisibilidad. No se trata de ponerse en el canal negativo ni de ser pesimista, simplemente este es un proyecto y tienes que analizar tanto las ventajas como las desventajas y los riesgos que puede representar en un momento determinado. Entonces, el primer punto que quiero mencionarles en cuanto a por qué debes saberlo es, mira, este es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que le debes de invertir años antes de que se concrete. Yo les pongo mi caso particular. A mí me tocó luchar 5 años y apenas ahora soy residente permanente. Todavía no soy ciudadano. En 2 años más voy a ser ciudadano. Entonces, eso no es algo que puedas hacer y que a la semana, si no está funcionando, ya te regresas y le das por otro lado. Es decir, esto va para largo. Entonces vas a tomar una enorme cantidad de decisiones que van enfocadas a que sí seas admitido y no a que seas inadmitido. Entonces, es un proyecto a largo plazo, se invierte mucho tiempo y hay que tener cuidado de saber si ese tiempo que estamos invirtiendo vale la pena o es razonable. También es una enorme inversión de recursos financieros, de tiempo y también, sobre todo, de recursos emocionales. Se le mete mucha emoción a un programa de esta naturaleza, interviene toda la familia, no es algo que puedas hacer solo y después decir, sorpresa, aquí está la residencia permanente para todos. Es decir, se involucra a la familia, se involucra a los amigos, si es que tienes una cercanía con ellos. Hay una enorme inversión de recursos emocionales, lo mismo que de recursos financieros. No es barato inmigrar a Canadá, es algo a lo que hay que invertirle, hay que destinar recursos, pero no, esa inversión de recursos no empieza el día que pones el primer pie en Canadá, empieza desde mucho antes. Simplemente cada hora de tu tiempo que tú inviertes en este proyecto, quiere decir, es ese tiempo específico está dejando de producir dinero en alguna otra actividad. Hay un costo de oportunidad. Entonces, se invierte una enorme cantidad de recursos financieros, de tiempo y, sobre todo, de recursos emocionales. No es algo bueno eh, sembrar en tu familia falsas expectativas que en un momento determinado se van a derrumbar y va a ser algo sumamente amargo, ¿no? Entonces tienes que, antes de ya echar las campanas al vuelo y lanzarte con todo, ¿no? Como dice el refrán, poner toda la carne al asador, tienes que saber si es viable, tienes que saber si no hay la posibilidad de que te rechacen. También es un proyecto que le cambia la vida a toda la familia, entonces no es una cuestión menor, debes de tener la certeza de que al final te vas a convertir en residente permanente. Imagínate que tú planeas un viaje con tu familia, todo el mundo muy contento, los niños felices, van a salir por carretera a un destino cuando no sabes si van a llegar a ese destino. Es decir, cuando tú
subes a tu familia al coche, cuando toda la familia se sube al coche, es porque tienen la certeza de que van a llegar del punto A al punto B. Aquí tú tienes que tener la certeza, aunque no está en tu control, sí tienes la forma de estar cierto que al menos no tienes un factor de inadmisibilidad o tu perfil no podría considerarse inadmisible. Entonces, bueno, es un proyecto que le cambia, que le cambia la vida a toda la familia. La segunda pregunta dice así: si soy admisible como residente temporal, ¿eso quiere decir que soy admisible como residente permanente? No necesariamente. Los procesos son distintos. El rigor con el que se investiga a un estudiante es distinto al de un aplicante a residente permanente. Esto es muy importante que lo sepas. Tú podrías ser admitido como residente temporal. No se investiga, sí se investigan algunas cosas cuando pides una visa, un permiso para ser estudiante, cuando tienes un permiso de trabajo y vienes aquí a trabajar de manera temporal. En cualquier esquema temporal que estés aquí en Canadá como visitante, como turista, eso no quiere decir que eres admitido, que eres admisible para Canadá. Puede ser que tengas una de las 11 cuestiones que vamos a mencionar un poquito más adelante, perdón, y que aún así estés dentro de Canadá y te reciban con una sonrisa y welcome to Canada. Eso es posible. Es decir, todo el tiempo están entrando personas inadmisibles. Para poder determinar si una persona es inadmisible o no, se requiere de un estudio profundo que no se hace cuando una persona aplica para residente temporal. Eso es un proceso completamente distinto. Entonces, no necesariamente el ser admitido como residente temporal quiere decir que serías admitido como residente permanente. Y ahora sí, vamos, estas dos preguntas sirvieron como preámbulo para hablar de las 11 razones principales. Aclaro, vamos solamente a mencionarlas y tal vez a mencionar un poco de cada una de ellas, pero no vamos a entrar a profundidad. Este es un tema increíblemente amplio. De hecho, en el examen para consultor migratorio es el tema que más preguntas presenta, es el tema por preferencia, es el tema favorito en el examen para ser consultor migratorio. De 140 preguntas, entre 11 y 12 preguntas van relacionadas es decir, casi el 10% van relacionadas con la inadmisibilidad. Entonces no es un tema menor, es un tema al que Canadá le pone una enorme importancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, security reasons. Security reasons son razones de seguridad y aquí yo los quiero introducir, los quiero invitar, casi hasta persuadir de que empiecen a familiarizarse con el ARPA. El ARPA es la Biblia de la migración. Es la ley absoluta que regula todo el derecho migratorio, todo es el documento. Además del ARPA, esa es la regla, también están las regulaciones. Eso en algún otro momento tocaremos ese tema, pero yo quiero invitarlos a que se metan al ARPA. No es una información reservada para abogados, ni mucho menos reservada para consultores migratorios. Ustedes recuerden que todos, absolutamente todos, tenemos acceso, es decir, el público en general, tú tienes el mismo acceso que yo a la ley migratoria. Un abogado especialista en migración, un abogado migratorio que lleva 20 años ejerciendo, tiene acceso exactamente a la misma información que tú y que yo, a la misma. Puede ser que de repente pague una membresía en Canly o esté suscrito a algún sistema de información específico que concentra lo más importante, pero información pública, todos. Quien te diga que tiene acceso a información privilegiada te está mintiendo con toda certeza, con toda seguridad. Entonces, yo lo que quiero es, por eso te estoy poniendo aquí estos enlaces, de que te animes, ¿no? De que te animes a visitarla. Y es verdaderamente fácil. La tienes, obviamente, en un sitio de internet que está abierto a todo público. No necesitas registrarte, por supuesto que no necesitas pagar. Y ahorita que estamos hablando de security reasons, que es la primera de las 11 razones por las cuales una persona resulta inadmisible, estamos hablando de la sección 34.
¿no? Security. Podemos ver aquí, a permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for, y entonces luego vienen todos los casos específicos en los cuales una persona se le puede determinar que es inadmisible por razones de seguridad. Aquí es muy importante que, que te des cuenta que una persona, aún ya siendo residente permanente, puede ser deportada de Canadá. Puede ser deportada de Canadá. Hay algunas cuestiones que aplican solamente a foreign nationals, que quiere decir toda aquella persona que no es o residente permanente o ciudadana de Canadá. Es un FN, un foreign national. Así como el PR es permanent resident, un FN es un foreign national. Es el equivalente a la palabra extranjero en español, ¿no? Todo aquel que no sea de ciudadano o residente permanente. Pero aquí, por razones de seguridad, una persona que ya es residente, si se le comprueba que tiene un factor de inadmisibilidad, se le hace una orden de deportación, y con esa orden de deportación, bueno, según sea el caso, hay distintos niveles de inadmisibilidad, pero en muchos de los casos se le da una orden de deportación que tiene que cumplirse o ejecutarse inmediatamente. Muchas veces se le podría detener y se le deporta, y además se le cancela toda posibilidad de por vida de hacerse residente permanente, y por supuesto mucho menos ciudadano, ¿no? Entonces no es un tema menor, y yo te invito aquí a que revises el ARPA. Es un documento largo, pero tienes la facilidad de que tienes aquí la casilla de búsqueda, y entonces aquí simplemente vas a poner los criterios y te va a llevar a la sección. La forma más fácil de llegar a la sección específica es como yo lo tengo aquí. Pongo S, que es la abreviación de Section 34, que es el número de la sección, y luego pongo ARPA. Entonces, si tú pones esto, entonces vas en el buscador, en Google, entonces vas a irte directamente a la sección que te ocupa y que te interesa, y no al índice general, ¿no? Entonces, ahora, este Security Reasons te da 4 ejemplos de qué se consideraría que una persona es inadmisible, o en qué escenarios específicos una persona resulta inadmisible por cuestiones de seguridad. Espionaje, por ejemplo, se incluye en Security Reasons. Subversion, que quiere decir cualquier intento por derribar un gobierno, por un gobierno democráticamente establecido. Son actividades de subversión. Cualquier persona que haya participado en alguna actividad que haya tenido como fin el derrocar a un gobierno democráticamente establecido, no una tiranía ni todo ese tipo de cosas. Un gobierno democráticamente establecido, entonces se le considera subversion, y entra de la razón número 1 en la sección 34 del ARPA, y resulta inadmisible. Violencia o terrorismo, que sea miembro, dice membership in an organization involved in any of these, cualquier membresía en una organización de espionaje, de subversión, de violencia o de terrorismo, que si se le comprueba que la persona tiene una membresía activa o que perteneció a una organización de este tipo, entonces resulta inadmisible por cuestiones de seguridad. Y de ahí pasamos, obviamente hay mucho más que hablar de las razones de las security reasons, pero repito, el objetivo de esta sesión es específicamente conocer las 11 razones de inadmisibilidad. Después iremos desglosando cada una de ellas, nos meteremos a fondo, pondremos ejemplos. Es posible que pueda compartir con ustedes algunos casos que se han dado, inclusive en la Suprema Corte de Justicia, en donde se dicta a favor o en contra de una persona en todo este tipo de casos, ¿no? Pero ese es un tema increíblemente extenso que no nos ocupa, al menos el día de hoy. En el número 2, como razón número 2, tenemos el Human or International Rights Violations, y esto lo puedes encontrar en la sección 35 del mismo ordenamiento jurídico, que dice lo siguiente: a permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds. Y entonces aquí vas a tener, perdón, aquí estamos mal, estoy mal, me estoy confundiendo, aquí ya lo tengo, es que debía haber cerrado la otra pestaña. No, estamos en la sección 35, no en la sección 34. En la sección 35, que dice
A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds on violating human or international rights. Y aquí también se desglosa varios supuestos que en su momento revisaremos, pero tiene que ver con lo siguiente. Si una persona ha participado en crímenes de guerra, por ejemplo, en crímenes en contra de la humanidad, todas esas ejecuciones masivas o todos esos exterminios, genocidios, todo ese tipo de barbaridades o de crímenes en contra de la humanidad, por supuesto que van a resultar en una inadmisibilidad para una persona. Canadá no quiere gente que haya participado en ese tipo de cosas, no quiere gente que haya exterminado personas solamente por considerarlas un peligro. Simplemente son cuestiones mayores que Canadá no está dispuesta a aceptar, y a tal grado que, por ejemplo, dice también dentro de esta misma de este mismo apartado de la sección 35, dice: being a senior official in a government engaged in gross human rights violations or subject to international sanctions. Entonces es muy claro, es específico en cuanto a en qué casos la persona va a resultar inadmisible. Es la razón número 2 de 11, que se llama Human or International Rights Violations. Y luego nos vamos con un aspecto que a mí me resulta por demás interesante, que es el de Serious Criminality. Esto es interesante porque si tú buscas en el Criminal Code o en la ley criminal de Canadá, no existe la Serious Criminality. Existe solamente el término, existe solamente en materia migratoria. Entonces se hace precisamente para, dentro de los crímenes, tomar algunos y decir: estos son más crímenes que los otros, si lo podríamos llamar así, son más serios, son crímenes mucho más serios que los demás crímenes. Y vamos a ver de qué se trata. Serious Criminality. Si nos vamos a la sección número 36, en la sección 33 del ARPA, a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality. Y aquí estos tres, sí quiero dedicarle un poquito de tiempo a estos tres supuestos, porque es lo que define o lo que distingue la criminalidad vulgar, digamos, la criminalidad simple, con la serious criminality. Y sí hay una diferencia enorme, porque la sanción por ser inadmisible por serious criminality es totalmente distinta a cuando es simplemente criminality, ¿no? Y básicamente se basa en el tiempo, no en la gravedad del acto como tal, sino en el tiempo de cárcel que se decretó o que se podría decretar si el crimen se hubiera cometido en Canadá. Entonces, vamos a ver, hay tres supuestos en los cuales yo quiero detenerme al menos por 3 o 4 minutos. El primer escenario, un crimen que fue, del cual la persona ya se le fue convicto en Canadá, convicted in Canada, aunque no haya sido sentenciado. Ya saben que primero está la comisión, que es el hecho de cometer un crimen. Luego está la conviction, que es cuando ya es un criminal convicto, es decir, se le demuestra que se cometió el crimen. Y luego está la sentencia, que es cuando se le impone un tiempo de cárcel, una multa o lo que sea, ¿no? Entonces, en el primer escenario, convicted in Canada and not sentenced. Se trata de una ofensa que podría ser, dice la ley, punishable. Offense punishable of maximum term of at least 10 years, or convicted of an offense which a sentence of more than 6 months was imposed. Es decir, cualquier ofensa, aunque no haya sido dictada la sentencia, cualquier crimen en el cual la sentencia que la sentencia máxima podría ser de al menos 10 años. A mí al principio los términos me revolvían un poquito. Cualquier crimen cometido y convicto en el cual el tiempo de cárcel, el tiempo de prisión máximo sea de al menos 10 años, entonces es serious criminality. No importa de qué crimen se trate, siempre y cuando
en Canadá ese crimen sea castigable, esa sería la traducción exacta de punishable, castigable en un término máximo de al menos de 10 años, entonces estamos hablando de serious criminality. Y por otro lado, en el mismo escenario de un crimen convicto, un criminal convicto en Canadá, si se le impuso, porque en el primer escenario que estaba hablando no se había impuesto la sentencia, es decir, que la sentencia podría ser, la sentencia máxima podría ser de un término de por lo menos 10 años. Aquí, si sí se impuso la sentencia, es decir, el criminal cometió el crimen, se le declaró convicto y además se le impuso una sentencia de más de 6 meses, es decir, pero sentencia impuesta, sentencia dictada, de más de 6 meses, entonces estamos hablando de serious criminality. Eso hace una persona serious criminality. Y aquí algo que es importante que sepas, tal vez ni siquiera te aplica a tu caso, pero simplemente lo quiero mencionar. Manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. Increíblemente penado en Canadá. Increíblemente penado. Es serious criminality. Es decir, una persona, yo soy residente permanente. Digo, no, yo no bebo ni una gota, ¿no? Pero si bebiera y se me ocurriera beber y luego salir a caminar, a manejar, y estuviera arriba del límite, que no tengo idea cuál sea, pero da igual, es decir, después de cierto número de vasos de alcohol o de botellas de cerveza, pasas el límite reglamentario, que por cierto es muy bajo también, es decir, con cualquier cosa te podrías pasar del límite. Entonces, en ese caso, aunque yo no tuviera un accidente, aunque no fuera a exceso de velocidad, aunque no estuviera manejando sin precaución, simplemente si un policía me detiene por la razón que sea, me hace una prueba de alcoholemia y entonces rebaso por 0.01, simplemente rebaso el límite de por sí bajo de concentración de alcohol en la sangre, entonces en ese momento soy un criminal serio para Canadá y en ese momento se me va a detener y en ese momento se va a iniciar un procedimiento por el cual voy a perder la residencia permanente y se me va a generar una orden de deportación que se me va a ejecutar instantáneamente para que yo me vaya del país y nunca más regrese. Nunca más regrese. Podría regresar si, por ejemplo, a una cuestión médica o alguna cosa así, pero tendría que pedir permiso con una cosa que se llama Authorization to Return to Canada, ARC. ARC, perdón. De ese tamaño es el manejar algo que tal vez en algunos países de Latinoamérica se considera como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hombre, traes unas copas de más, maneja, te vas con cuidado, ¿no? Nada más te vas con cuidado. Eso es cosa seria, eso te arruina un proyecto migratorio de la peor manera. No solamente te arruina en el momento, sino que además te va a repercutir por el resto de tu vida, la tuya y la de tu familia, ¿no? No solamente a residentes temporales, inclusive a residentes permanentes, perdón. El único caso cuando no aplica es, por supuesto, con el caso de ciudadanos que tienen penas específicas para castigar a las personas que irresponsablemente se les ocurre subirse a un automóvil después de haber consumido alcohol. Entonces, bueno, eso me parece, creo que interesante. Creo que, por supuesto, que son todas cosas positivas. Qué bueno que en un país, ojalá y así fuera en el resto del mundo, en donde manejar en estado de ebriedad, que pues es una responsabilidad absoluta, es un acto de egoísmo y es simplemente un acto criminal. Ojalá y así se castigara en el resto del mundo, habría muchos menos muertos, ¿no? Bueno, eso es la razón número 3, que es la razón de serious criminality, que tiene que ver, como ya vimos, y depende, está estrictamente relacionada no con la gravedad de la falta, sino con el tiempo de la sentencia que se haya puesto, que se haya dictado, o bien con la que se podría dictar. Con la que se podría dictar. Y, perdón, aquí me faltaron dos apartados. ¿Qué pasa cuando el crimen se cometió o fue convicto fuera de Canadá? Bueno, también lo tiene contemplado. Convicted outside Canada. An offense that, if convicted in Canada, be punishable by a maximum term of at least 10 years in jail. Cualquier crimen
cometido fuera de Canadá y que en su equivalencia con el crimen similar en Canadá sea punishable, sea castigable por un tiempo máximo de al menos 10 años, serious criminality. ¿Y qué pasa si el criminal no fue convicto? Con que lo haya cometido. Committed outside Canada. An offense that if committed, not convicted, committed, that if committed in Canada, be punishable by a maximum term of at least 10 years in jail. Con que se haya simplemente cometido, con que tú hayas cometido un crimen en tu país que sea castigable en Canadá por un periodo máximo de por lo menos 10 años, entonces eres un criminal serio, se te acusa de serious criminality y no tienes la oportunidad de venir a Canadá. Luego, la razón número 4, que es criminality, a secas, criminality, y esto lo vas a encontrar en la sección 36, en el inciso número 2 del mismo ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces te dice lo siguiente: a foreign national is inadmissible on grounds of criminality, y entonces te vienen aquí los supuestos de cuando una persona se le considera solamente criminal y no serious, y no criminal. No sé cuál sería la traducción exacta al español, ¿no? Serious criminality, criminalidad seria. yo diría criminalidad grave, ¿no? Pero bueno, hay términos que simplemente se manejan en inglés y es serious criminality. Sería ocioso ponerme a repasar en este momento cuáles son todos y cada uno de los supuestos, porque bueno, por default sabemos, si ya sabemos qué es serious criminality, entonces por default podemos saber lo que es simplemente criminality. Pero en su momento vamos a analizar todos y cada uno de los supuestos de la sección 36 del ARPA. Y luego tenemos la organized criminality, que la encontramos en la sección 37 del ARPA. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. No, ya es hora de que vayamos concluyendo. Correcto. Y también va a estar muy claro en qué supuestos se considera que la criminalidad es organizada y es también increíblemente grave. Está muy interesante la held grounds, cuando la inadmisibilidad viene porque la condición médica de una persona en tres supuestos. Una, es un riesgo para la salud pública. Dos, es un peligro para la salud pública. Y tres, representa o puede representar un gasto excesivo al gobierno de Canadá en medicamentos y en atención social, en social services, servicios sociales, ¿no? Esos son los servicios la inadmisibilidad por salud. De ahí tengo mucho que contarles, mucho que contarles, porque nosotros vivimos una situación de inadmisibilidad médica por gasto excesivo en potencia. Salimos muy bien librados de ella, pero hay mucho que hablar de esta, porque aparte también existe la forma de evadirla, pero ya en su momento vamos a ver de qué se trata. Financial Reasons, la sección 39 del ARPA, cuando el oficial migratorio cree que no tienes las capacidades para poder establecerte económicamente hablando, de manera exitosa en Canadá, que por tu perfil, por tu limitación en el idioma, por tu limitación en tu preparación académica. Puede ser que hayas reunido apenas los requisitos para aplicar a residente permanente, pero si el oficial, cuando está revisando tu expediente, aclara, y ahí tengo un muy buen ejemplo que ya por cuestiones de tiempo no voy a poder compartir en este momento, lo haremos en su oportunidad. Y cuando este oficial migratorio determina que la persona no es elegible, que financieramente no va a poder hacerlo, entonces va a negarle la residencia permanente, lo va a considerar inadmisible por Financial Reasons, sección 39 del ARPA. Luego tenemos mi favorita, misrepresentation. Misrepresentation. Cuando tú le mientes al gobierno, algunas personas creen que es muy fácil, que algunas personas han vivido de esa manera, mintiendo y creyendo que salen adelante. No en Canadá, no en Canadá. Aquí hay la razón número 8, específicamente habla de misrepresentation. Hay toda una sección en el ARPA que habla de todo lo que te va a pasar si tú le mientes, si crees que eres más inteligente que el gobierno de Canadá, y te va a ir mal. Te va a ir mal porque además, por misrepresentation, te pueden cancelar toda posibilidad de volver a intentarlo por 5 años. Es decir, hay un periodo de castigo
que puede ser de hasta 5 años por una mentirita, ¿eh? Lo que algunos dicen, es una mentirita blanca. Bueno, pues por esa mentirita blanca te vas 5 años castigado al rincón y no vas a poder regresar, para ver si te vuelven a quedar ganas de mentirle al representante del gobierno de uno de los países menos corruptos del mundo. Después, la razón número 9, cuando la persona aplica para refugio y hay un proceso que en su momento también lo hablaremos a detalle, hay un proceso por medio del cual la persona entra a Canadá, hay formalidades que cumplir, convoca, argumenta refugio, entonces se le da la oportunidad de demostrar, hay un proceso, se le da un permiso de trabajo a la persona, se le dan facilidades, inclusive se le puede dar hasta dinero en base mensual, que los taxpayers, los que pagamos impuestos, financiamos, y si al final la persona no logra demostrar, que es básicamente por medio de una audiencia en donde se va a analizar básicamente la credibilidad de la persona, entonces si no logra generar credibilidad frente al juez o al miembro de la audiencia, entonces se le va a quitar la calidad de refugiado o de persona protegida y entonces en ese momento se considera inadmisible para efectos migratorios y se le va a invitar cordialmente a dejar el país, ya sea por medio de una departure order, que es una orden de partida, donde tiene la persona 30 días para irse, o si el oficial así lo considera, entonces será una deportation order, que se tiene que ejecutar de manera inmediata y que además deja a la persona con la incapacidad de por vida de poder regresar a Canadá. Eso es la sección 40 del ARPA. La penúltima razón por la cual una persona puede ser inadmisible es failure to comply with the ARPA. También he escuchado que muchas personas dicen, mira, aunque tengas nada más 20 horas permitidas para trabajar en Canadá, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Tú trabajas más horas, no va a pasar nada. Bueno, eso quiere decir failure to comply with the ARPA. Eso quiere decir contravenir la regulación de la ley migratoria del país y se va a penar y te van a considerar inadmisible simplemente por haber roto cualquiera de sus reglamentos, cualquiera de sus apartados. Si tú te alejas del cumplimiento del ARPA, entonces te considera una persona inadmisible. Canadá no quiere gente que no respete las normas. Punto. Si no respetas la ley, yo sé que en muchos países no respetas la ley y no pasa nada. Se llama impunidad. Aquí no sucede. Aquí no existe la impunidad. Aquí no es de que te salgas con la tuya. Es decir, cuando rompes una regla, hay consecuencias. Y las consecuencias son graves, no son menores. Entonces imagínense todo el tiempo que inviertes, todos los recursos de tiempo, financieros, emocionales, para que después por creer que eres más inteligente que el resto de la humanidad, te regresen a tu país. Y además con un castigo, con una restricción de no poder aplicar probablemente de por vida. Entonces, failure to comply with the ARPA. Y 11, la razón número 11 y última, muy, muy delicada, que se llama inadmissible family member. Aquí también tenemos muchísimo de qué hablar cuando un miembro de tu familia resulta inadmisible, aunque ni siquiera viva contigo, es decir, aunque esté en otro país, entonces eso va a ser inadmisible a toda la familia. También no es blanco y negro, hay matices. Tiene que ver con si es dependiente económico o no, la edad, su estado civil, si tiene algún impedimento físico o mental. Hay una enorme cantidad de supuestos que aplican aquí para considerar si ese miembro de la familia va a ser inadmisible al resto de la familia, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas son las razones, las 11 razones. Se cumplió con el objetivo en más tiempo del que yo había esperado, pero bueno, es un tema verdaderamente interesante, muy, muy gratificante tanto de estudiarlo como de aprenderlo. Y eventualmente vamos a estar revisando todas y cada una de estas 11 razones de inadmisibilidad. Creo que es importante que lo sepas. Vamos a dejarlo aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, tu confianza y me despido, no sin antes recordarte que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.